Bueno, para el día de hoy, para el trabajo de biología del sufrimiento, analizaremos de manera inicial el caso 1, evidencia de entumecimiento emocional, realizado por Juan Felipe Lejalde, Estefanía Gallego y Laura Rivas. Bueno, para el caso tenemos una hembra canina mestiza de 5 años, con una condición corporal baja, un peso de 13,8 kilogramos. Presenta unas heridas ulceradas en sus glúteos y tiene un diagnóstico de tumor venéreo transmisible. Esta fue retirada de su entorno habitual por presunto maltrato animal a través de una aprehensión preventiva. Los síntomas emocionales que presenta son aparente falta de respuesta o apatía, tranquila a la manipulación inicial. Eh, También se observa apatía, escasa reactividad al entorno, movimientos lentos, mirada fija o evitativa, falta de interés en la interacción humana y baja respuesta a estímulos positivos. Bueno, tipo de sufrimiento. El sufrimiento animal puede clasificarse según su origen o naturaleza, en físico, emocional, social, que para este caso pues analizaremos uno a uno eh, cómo se presentan en esta hembra canina. Entonces, el tipo de sufrimiento físico, que sería dolor, malnutrición, enfermedad, hambre, lesión o incomodidad, pues para este caso evidenciamos que hay una hembra con heridas a nivel de sus glúteos, con un diagnóstico de TBT y condición corporal baja. El emocional, que sería pues como angustia, miedo, frustración, ansiedad o abatimiento por eventos, pues encontramos en la hembra un aislamiento, cambios de entorno, posible trauma por maltrato. Y en el aspecto social, que sería la falta de vínculo o pérdida del grupo de referencia humano u otros perros, para este caso, pues la hembra, por ser un caso de aprehensión preventiva, pues es retirada o separada de su ambiente habitual. Tipo de entumecimiento emocional. El entumecimiento emocional, también descrito como apatía o inhibición conductual en animales, se asocia a una respuesta adaptativa al estrés crónico o al trauma. Acá tenemos para el caso como tipo de entumecimiento la depresión y anedonia. La depresión, que sería la respuesta inmediata ante un evento traumático, congelamiento o falta de reactividad tras trastorno del apetito. Como causa para, para el evento que estamos evaluando sería el cambio de ambiente, la manipulación y hospitalización. Ahora para el entumecimiento de anedonia, tenemos que la característica de este pues sería el estado prolongado tras exposiciones continua al maltrato o estrés, apatía, falta de interés y de capacidad para sentir placer. Que para el caso tendríamos que un maltrato sostenido, un dolor crónico por TBT y heridas adicional al hambre en el animal. Entonces, para el caso, podríamos decir que el tipo más probable es el entumecimiento emocional adaptativo crónico. El entumecimiento emocional o apatía afectiva se define como una respuesta adaptativa ante experiencias traumáticas o exposición prolongada a unas condiciones adversas. Puede presentarse como una estrategia de conservación de energía y reducción de reactividad ante estímulos externos. De acuerdo con la revisión de Welfare of Dogs de Saint Expert de Human Dog Band, los perros sometidos a condiciones de estrés o privación desarrollan comportamientos de inhibición conductual o indefensión aprendida, lo que concuerda con la presentación clínica del caso de entumecimiento emocional adaptativo.
Bueno, ahora en la evaluación de los estados afectivos, estos se clasifican según su valencia emocional, positiva o negativa, y su nivel de activación, alta o baja. En el caso analizado, predominan los estados de valencia negativa, primero una fase de alta activación, miedo, ansiedad ante el cambio, y luego una fase de baja activación, apatía y desesperanza. Bueno, entonces para el caso podemos ver en los estados afectivos y los tipos de valencia, como en el tipo de valencia negativa alta, que sería de miedo y ansiedad, pues para este caso tenemos una reacción inicial al cambio de ambiente. En el tipo de valencia de negativa baja, que sería apatía y anedonia, pues el estado predominante actual del animal. Como positiva alta, que sería un estado de juego o curiosidad, pues efectivamente no se observa en la hembra canina. De igual modo, para el positivo bajo, eh, pues que sería de relajación y seguridad, pues para este caso tampoco se presenta. En este orden de ideas, según Films, los perros aislados o sometidos a estrés muestran un descenso significativo en conductas exploratorias y sociales, lo cual coincide con la presentación de apatía y desinterés observada en la hembra canina luego de la aprehensión. Análisis del caso. Tipo de sufrimiento. Según la literatura sobre bienestar animal, el sufrimiento puede ser físico, emocional y social, y suele presentarse de forma combinada. 1. Sufrimiento físico debido al dolor, la desnutrición y las lesiones. 2. Sufrimiento emocional asociado al miedo, la inseguridad, la pérdida de control tras la retirada del hogar. 3. Sufrimiento social generado por la separación de sus vínculos habituales. Estudios como los de Oglin y colaboradores en el 2021 indican que el estrés prolongado deteriora la capacidad emocional y conductual de los perros, especialmente cuando la calidad del entorno es inestable o aversiva. De igual forma, Flynn en 2023 señala que el aislamiento y los cambios bruscos intensifican los estados emocionales negativos. Estos elementos están presentes en este caso. Entumecimiento emocional. El estado de apatía observado corresponde a un entumecimiento emocional adaptativo, una respuesta común en animales expuestos a estrés crónico, dolor o experiencias traumáticas. Este tipo de respuesta puede manifestarse como inhibición conductual, aedonia o desesperanza aprendida, una condición descrita en revisiones recientes sobre la relación entre bienestar animal y entorno social en perros, según The Welfare of Dogs en el 2023. En esta perra, el entumecimiento probablemente es consecuencia de 3 factores simultáneos: dolor crónico por las heridas y el TBT, desnutrición y el impacto emocional de la separación y el posible maltrato previo. Estados afectivos. Con base en la valoración del comportamiento, la perra parece haber transitado por 2 fases afectivas. La primera, valencia negativa de alta activación, miedo y ansiedad al momento de la intervención y el cambio de ambiente. La segunda, valencia negativa de baja activación, apatía, retraimiento y falta de interés, que es el estado predominante actualmente. Tal como lo describe Flynn en el 2023, los perros sometidos a estrés sostenido reducen su conducta exploratoria y social, lo que coincide con la respuesta de esta paciente. Caso 2. Evidencia de maltrato animal. Potranca reportada en el mes de agosto por la comunidad en el municipio de Mistrato Risaralda. El propietario, con 84 años de edad y categorizado como una persona con muy bajos recursos. Quien se hizo cargo de la potranca fue la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento. La potranca decomisada presentaba condición corporal 1/5, con caquexia severa, emaciación extrema y debilidad marcada, evidenciando un periodo prolongado de inanición y negligencia en su manejo alimentario y sanitario. A nivel facial se identificó una lesión ulcerativa extensa, con miasis activa que comprometió tejidos blandos y ocasionó la pérdida total del globo ocular derecho, reflejando abandono prolongado sin atención veterinaria. Y los análisis clínicos revelaron hemoparásitos múltiples, generando anemia, fiebre, letargia y agravamiento del estado general. El animal también mostraba deshidratación severa, mucosas pálidas y postración, compatibles con estrés fisiológico y sufrimiento sostenido. Tipos de sufrimiento evidenciados.
1. Sufrimiento físico o fisiológico, causado por estímulos nocivos que afectan la homeostasis, hambre y sed prolongada, lesiones o enfermedad. En este caso, dolor intenso causado por la miasis facial y pérdida del ojo, desnutrición severa, hemoparásitos que generan anemia y debilidad. Como consecuencias fisiológicas está la activación constante del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, con liberación de cortisol y catecolaminas. 2. Sufrimiento emocional. La potranca, al estar en abandono, probablemente desarrolló miedo crónico, apatía y falta de respuesta al entorno, signos conductuales de distrés crónico, posible anedonia, incapacidad de experimentar placer tras la privación prolongada de estímulos positivos. 3. Sufrimiento cognitivo. Implica la evaluación consciente de la situación por parte del animal y su expectativa de escape o alivio. La potranca pudo haber experimentado desesperanza aprendida, ya que en animales domésticos el aislamiento y la imposibilidad de escapar del dolor generan estados afectivos negativos intensos. Este tipo de sufrimiento es profundamente destructivo porque combina la experiencia emocional con la percepción cognitiva de impotencia. 4. Sufrimiento social. En animales gregarios, como los equinos, la privación de contacto social también causa sufrimiento. La potranca, al estar aislada y sin compañía de otros caballos, experimentó soledad y estrés social, afectando su bienestar mental. Clasificación de maltrato animal. Existe varios criterios de clasificación. 1. Según la acción del humano. Está maltrato activo por comisión y maltrato pasivo por omisión. Ocurre cuando el humano omite brindar cuidados básicos provocando sufrimiento o enfermedad. En la potranca, el maltrato evidenciado es pasivo, falta de alimentación, atención veterinaria y tratamiento de heridas. Este tipo de maltrato es igual de grave que el activo porque produce sufrimiento prolongado. 2. Según la intencionalidad. Intencional o no intencional. En este caso, evidenciamos que el maltrato no fue intencional, pero sí negligente, ya que el propietario no cumplió con los deberes legales de bienestar. El sufrimiento del animal es igualmente severo y moralmente inaceptable. 3. Según el tiempo de exposición. Agudo o crónico. En este caso, el maltrato es crónico, evidenciado por el estado corporal, la miasis avanzada y las enfermedades parasitarias sin tratamiento. El maltrato prolongado agrava el sufrimiento físico y emocional y disminuye la capacidad de recuperación. Y 4. Según la naturaleza del daño. La potranca presenta los 3 tipos, tanto físico, psicológico como ambiental. Físico por las heridas, el dolor y la desnutrición. Psicológico por el miedo, la ansiedad y la frustración. Y ambiental por el confinamiento, condiciones inadecuadas. En este caso, también se evidencia una vulneración total de las 5 libertades del bienestar animal. 1. Hambre y sed. La potranca presentaba caquexia y deshidratación severa, indicando inanición prolongada. 2. Comodidad. No tenía condiciones mínimas de cuidado ni protección, reflejando negligencia ambiental. 3. Salud. Sufría miasis, perdió el ojo y hemoparásitos sin tratamiento, lo que demuestra un maltrato físico y sanitario grave. 4. Miedo y angustia. El abandono y la debilidad generaron estrés crónico y sufrimiento emocional. 5. Comportamiento natural. La postración y el aislamiento limitaron su capacidad de expresar comportamientos normales. Estados afectivos de valencia negativa evidenciados en el caso. Primero, el dolor. Fue evidente por la miasis facial y la pérdida del ojo, reflejado en posturas anormales e inmovilidad. También mostró miedo debido a experiencias negativas previas con conductas de evitación y tensión corporal. La ansiedad y el estrés se relacionaron con el hambre, la enfermedad y la inseguridad, observándose hiperalerta y reactividad. Por la falta prolongada de alivio se presentó desesperanza aprendida, visible como apatía y mirada vacía. La soledad generada por el aislamiento produjo inactividad y pérdida del apetito, y finalmente la frustración apareció cuando no podía satisfacer sus necesidades básicas mostrando conductas rígidas o repetitivas. Martes 11 de noviembre, aquí tenemos a Fénix. ¿Les recuerdan? Aquí vamos con ella, mejorándole condición corporal, la herida. Estados afectivos de valencia positiva. Después del decomiso y rescate, los cuidadores decidieron ponerle a la potranca de nombre Fénix. En el proceso de recuperación, Fénix pudo experimentar varios estados afectivos positivos. Primero, alivio, cuando cesa el dolor y el hambre, evidenciado por una postura relajada y estabilidad fisiológica. Luego, confort, gracias a un espacio limpio y acceso a alimento y agua, observándose descanso y apetito normal. También aparece seguridad y calma cuando recibe interacciones humanas positivas, mostrando acercamiento voluntario.
Con el tiempo, surge satisfacción o placer, especialmente al alimentarse y socializar, lo que se ve en vocalizaciones suaves y movimiento libre. Y finalmente, un entorno adecuado permite curiosidad y exploración, reflejada en el olfateo, la actividad espontánea y la interacción con el entorno. El sufrimiento no solo implican respuestas nociceptivas, sino también procesos emocionales y cognitivos, según Chedon en el 2018. En equinos, el dolor sostenido actúa a estructuras como el tálamo, amígdala, corteza somatosensorial, generando experiencias conscientes de sufrimiento. El caso de la potranca decomisada en el municipio de Mistrato representa una clara vulneración de las 5 libertades de bienestar animal propuestas por el Farm Animal Welfare Council en el 2018, las cuales constituyen la base ética y científica para evaluar el sufrimiento. La potranca se encontraba en un alto grado de desnutrición, con una gusanera facial severa que condujo a la pérdida del ojo derecho, además de hemoparatosis y signos de abandono prolongado, evidenciando un estado avanzado de sufrimiento físico y psicológico. De acuerdo con Broom, en el 2019, el sufrimiento animal se define como una experiencia negativa asociada con daño corporal o emocional, resultado de la imposibilidad de afrontar adecuadamente estímulos aversivos. En este caso, la desnutrición y las infecciones dolorosas vulneran la primera y segunda libertad, libertad del hambre y sed y libertad del malestar físico y térmico. La presencia de heridas infestadas y la falta de atención veterinaria violan la libertad de dolor, lesión y enfermedad, mientras que el aislamiento y el miedo al entorno se asocian con la pérdida de la libertad de expresar un comportamiento natural y la libertad de miedo y angustia, según Webster en el 2016 y Mellor en el 2016. La desnutrición y enfermedad crónica producen activación prolongada del eje hipotalámico hipofisiario adrenal, con liberación excesiva de cortisol y supresión inmunitaria, según Monberg y Mesh en el 2020. El maltrato evidenciado puede clasificarse como pasivo u omisivo, crónico y de naturaleza mixta, físico y psicológico. Según Fraser en el 2017, este tipo de negligencia genera sufrimiento prolongado que se manifiesta en respuestas fisiológicas y comportamentales como apatía, inmovilidad y deterioro corporal progresivo. Asimismo, Mellor en el 2020 destaca que el dolor persistente y la privación nutricional producen un estado afectivo de valencia negativa, caracterizado por emociones de angustia, miedo y desesperanza. Estos estados no solo comprometen la salud física del animal, sino también su bienestar emocional, reduciendo drásticamente su calidad de vida. El animal presentaba apatía y falta de respuesta al entorno, indicadores conductuales de distrés crónico y desesperanza aprendida, según Boyce en el 2007. Desde la perspectiva de la etología aplicada, Grandin y Desin en el 2020 sostienen que la privación prolongada de estímulos positivos y la exposición constante al dolor o al miedo alteran los patrones de conducta, generando conductas anormales y supresión de la exploración. Signos claros de sufrimiento psicológico. La potranca, al ser privada de alimento, atención y protección, experimentó un deterioro progresivo que puede considerarse un ejemplo extremo de abandono con consecuencias letales. En conjunto, la evidencia clínica y comportamental observada en el caso demuestra una vulneración integral del bienestar animal. Este tipo de situaciones reflejan la necesidad de fortalecer la educación en tenencia responsable, la vigilancia sanitaria rural y la actuación inmediata de las autoridades competentes. De acuerdo con la Ley 2318 del 2023, conocida como la Ley Chiara, los animales son reconocidos como seres sintientes y sujetos de especial protección, por lo que el maltrato, la negligencia y la omisión en la atención de sus necesidades básicas constituyen conductas sancionables penales y económicas.